Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast del día de hoy junto a Héctor Maturana. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, bien, disfrutando los últimos avatares políticos que hemos visto todos, así, pero bueno, está entretenido, pero es para variar nuestro placer culpable, disfrutar de lo que hacen los políticos en todas partes. En todas Oye, partes, es que sí, justamente, mira, hay varias cosas que quiero conversar contigo hoy día, pero está dado por este circo que se ha producido en el Congreso, porque pasaron dos hechos el día de ayer. Uno, que le regalaron una torta a la diputada Ana Bellán, le regaló una torta a la ministra Toá en señal irónica para decirle se ha cumplido un año del estado de excepción en la Araucanía y no hemos visto logros. Y por otro lado tenemos al sheriff Gaspar Rivas, donde salió a decir que si él fuera, dice, yo soy partidario no solo de este proyecto de ley, sino que de renacionalizar el cobre, como le he dicho hace casi una década. Si yo fuera presidente de la República, las empresas mineras tendrían que devolver el cobre y lo único que se llevarían en comparación sería la suela, y se saca el zapato, de este zapato marcada en ahí mismo. Entonces, yo decía, ay, ay, ay. Y veo por otro lado Ecuador, que también el presidente lo estaban destituyendo, y que como lo estaban destituyendo, abolió el Congreso completo, entonces hicieron como, al parecer la constitución de ellos se lo permite, hicieron este como kill, y eso significa que en 6 meses más tienen que ir a nuevas elecciones, pero le permite seguir en eso. Veo a Perú, que está a la escoba, donde también tienen al presidente que lo sacaron. En Bolivia también tuvieron uno que salió arrancando, Evo Morales, ¿te acuerdas que salió arrancando, que tenían a la sí. presidenta que tomó esto y después la presidenta quedó en prisión por los derechos humanos y así? Y en Argentina, que tampoco se sabe qué es lo que va a pasar, donde tenemos una Cristina Kirchner que, que habla Acechando, acechando. no, pero ella dijo que no va a ir, pero el problema es que si no va a una reelección, pierde fuero y tiene nueve casos atrasito de ella que la vienen persiguiendo. Entonces, que yo digo, a ver, ¿cuál es este show? Ayer conversábamos con Juan Carlos Claret también, donde le hicieron la interpelación a la ministra Toá, y ella dice, ojalá el Estado funcionara mejor. Bueno, pero señora, usted es la jefa de los ministros. Si alguien puede hacer que el Estado funcione mejor es usted. Entonces, como, a ver, ¿de qué estamos hablando? Pero lo que me dio como en la trastienda que hemos conversado con nuestro querido editor Cristian Lobo, que nos decía, bueno, pero la inversión se sigue yendo para allá, pues también lo he escuchado, y yo creo que ustedes, queridos amigos, también lo han escuchado, eh, que a pesar de todos los dramas que existen en los países vecinos, la inversión extranjera sigue yendo para allá, sigue yendo, y a nosotros no. Nosotros, si sube o baja, si se gana una elección o no, estamos ahí mirando qué es lo que pasa en la bolsa, qué es lo que pasa en el dólar, y viene el cuco y se va a ir la inversión, se va a ir la inversión, se va a ir la inversión, y en los otros lados no se está yendo. Entonces, yo pensaba, Héctor, ¿podemos darle una vuelta? Yo no sé muy bien qué es lo que está pasando afuera, pero sí sé que aquí la sensación está de que Perú nos está dando cancha tirilado con el litio, nos está dando cancha tirilado con inversión extranjera en agricultura, en un montón de otras cosas que nosotros nos estamos quedando atrás. No sé si estamos peor, pero también sé que en Argentina en algún minuto fue la Europa de Latinoamérica y ahora están revolviendo, o sea, están muy mal los queridos argentinos, con inflación galopante, con nosotros yéndoles a comprar y dejarles las góndolas vacías. Entonces, ¿es tan así? ¿Ves tú tan así, Héctor, que la inversión extranjera se está yendo a otros países o no es tan así? Yo quiero decir, bueno, tú dijiste una cosa que son dos temas que están mezclando. El primer tema, hay que separar toda esta farándula política, que creo que ha sido un muy buen exponente de esta farándula, el diputado Rivas, y creo que no aporta nada al tema de la torta del cumpleaños del año de la señora Navellán. Pero bueno, eso es farándula y creo que nos va a aportar este debate. Y creo que está fuera de discusión y está claro cuál es el diagnóstico para toda la gente que nos escucha y para mí también por lo menos. Respecto al tema de lo que cuando uno invierte en algo que no tiene seguridad del retorno. Cuando tú vas a comprar algo, estás seguro que eso te va a durar y te va a dar lo que tú estás a cambio del dinero, un buen retorno, ¿cierto? Finalmente es una utilidad práctica, etcétera.
Cuando un inversionista extranjero quiere invertir en Latinoamérica, toma el mapa y evalúa el riesgo de cada país y de cada mercado. Chile, por muchos años, fue un actor relevante en estabilidad, seguridad y, eh, y donde la gente podía invertir y estar tranquila. Y los últimos años, post-2019, han sido años de fuga de capitales o de no inversión o de baja inversión. Entonces, y hay una cosa, Chile es un país pequeño. Si tú comparas nuestra economía, hablemos de habitantes, al menos de consumo básico. Chile es un país de 18 millones de habitantes, 45 millones de argentinos versus 33, 34 millones de peruanos versus 51 millones de colombianos versus México, 130 millones de habitantes. Entonces, te das cuenta que nuestra economía, dentro del contexto latinoamericano, es una economía pequeña. Que sí viene de menos a más, es correcto. Y que hoy día en este paréntesis político, que, ojo, y digo paréntesis político porque son 3, 4 años que esta turbulencia política sí afectaron las expectativas de inversión. Entonces, los que invertían en Chile dejaron no tanto invertir, pero el resto de la economía latinoamericana, yo creo que Perú es un buen ejemplo, a pesar de las turbulencias políticas, ha soportado mejor la inversión extranjera. Pero el resto, Argentina viene hace años, muchos años golpeada. Entonces, claro, cualquier incremento en su inversión lo hace que se vea como voluminoso, pero es una tremenda economía argentina, que en el tiempo se fue desgastando y donde la estabilidad no existió. Recuerda tú que está nuestro querido amigo Jumbo, señor Polman, está en Argentina y la costó mucho. Y en su época estuvo Ibáñez hace muchos años atrás. Nicolás Ibáñez, famoso Nicolás Ibáñez, ¿cierto? El dueño del Líder, en su época estuvo en Argentina y tuvo que desinvertir hace muchos años atrás. Entonces no ha sido fácil para la gente que está en Argentina tener inversión en Argentina, para la redundancia. Entonces, claro, cuando tú ves que, oye, se ven buenos números en nuestro país, sí, pero recuerda que la base de comparación es distinta. No es lo mismo bajar 10 kilos y yo peso 120 kilos y bajar 10 kilos y peso 70 kilos. El impacto no es lo mismo. Depende de dónde lo mires. Y eso es lo que yo quería abordar. O sea, por eso lo pongo en contexto, para que se entienda un poco más cómo funciona eso. Un inversionista extranjero va a evaluar siempre el riesgo país y si su retorno o su inversión va a tener seguridad y retorno. Esa es la base de definición para cualquier persona común y corriente y también para un empresario. Claro, y dentro de eso, para aportarles con distintos números, queridos auditores, aquí me fui a buscar algo también y encontré una nota que hicieron en la revista Forbes en diciembre Uh-huh. del año pasado, 2022, y el titular decía así: 6 países acapararon el 84% de la inversión extranjera en Latinoamérica en el último año. ¿Es Chile uno de Imagínate. ellos? Porque acá era interesante lo que tú estás diciendo y la pregunta que me hacía era, efectivamente, el resto de los países está llevando más inversión extranjera que nosotros, están confiando en ellos a pesar de toda la chimuchina política que tienen dando vuelta, y el por qué ya es muy difícil, pero primero quería saber si es tan así que se están llevando la inversión extranjera o no. Ya, pues entonces me puse a leer esto y ¿Ya? la primera bajada me pareció sumamente interesante, porque ¿de qué estamos hablando? La región perdió participación como destino de las inversiones mundiales, representando el 9% del total mundial. O sea, en Latinoamérica, como latinoamericanos, solamente nos estamos trayendo un 9% de la torta mundial de inversión. Entonces dije, ojo, o sea, a lo mejor nuestros vecinos se están llevando más torta que nosotros, pero la torta que nos estamos llevando como latinoamericanos es re chica comparado con el resto del mundo. Entonces, Somos poco ya, atractivos, ¿no? Simplemente. somos poco atractivos. Y si empezamos a pensar en que a pesar de los circos mediáticos que tienen, circos políticos que tienen en los otros países, da lo mismo los circos políticos y la economía funciona igual. Ojo, queridos auditores, porque la cosa no es tan así, porque de la torta apenas toda Latinoamérica nos estamos llevando un 9%. Y en eso, bueno, les dejo la pregunta y me fui más abajo y dice, esto de acuerdo al informe de la inversión extranjera directa de América Latina y el Caribe del 2022 de la CEPAL, la reactivación de la inversión en el 2021 se produjo en todas las subregiones, aunque 6 países captaron el 84% de la inversión. El primero de todos fue Brasil, 33% del Gigante. total. México, 23%. Tercero es Chile, con un 11%. Colombia, con un 7%.
Perú con 5 y Argentina con 5. Entonces, si yo veo estos datos, digo, ¿se están llevando realmente más que nosotros? ¿El circo que ellos tienen alrededor realmente o es un tema de percepción que estamos hablando aquí? Según estos datos, yo entendería que es percepción. Y no es que digamos que eso es algo bueno y que nos tenemos que conformar con eso. No, 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 porque no estamos repartiendo el 9% nomás aquí en Latinoamérica. Pero no es que los de al lado estén así tanto mejor que nosotros. ¿O no? Un contraste, ¿cuánto dijiste que se llevaba Chile o se llevó Chile en ese minuto? ¿Qué tasa? 11% de la inversión en el 2021. Y Brasil se llevó el 33, ¿cierto? O sea, tres veces 33. Chile. Ujú. Y Brasil tiene 210 millones de habitantes y Chile 18. ¿Cuántas veces, o sea, evidentemente es 10 veces más Brasil que Chile en consumo, en mercado? Y fíjate lo que pasa, la inversión solo triplica Chile. Es decir, Chile como plataforma es mucho más sólida, ¿cierto? Claro. Vamos desde esa Sí, perspectiva. pues vamos ¿Qué otro viendo los país tienes números. ahí? ¿Qué otro país? México con un 23. México es un país de 120 millones de habitantes. Claro. Recordemos que aquí Entonces, estamos hablando de las cifras del 2021, que es el año sí, posterior a la pandemia, y que correcto. generalmente las cifras van desfasadas porque hay que hacer los análisis efectivos del cierre de año, etcétera. Y este dato que estamos conversando ahora fue del 2022. Entonces, de diciembre a fines del año pasado, que me pareció bien interesante No, es interesante y también estos le pone en números. perspectiva nuestro peso de plaza de inversión. Si te das cuenta, son 10 veces el tamaño de Brasil y un tercio de Brasil. Respecto a nuestros amigos de México, somos 5 veces más chicos que ellos y tenemos inversión que equivale a la mitad de ellos. Entonces te das cuenta que Chile sí tenía un buen tono muscular para invertir. El Y tema es América cómo nos ven Latina, para el futuro. Te escucho, sí, y perdón. América Latina en general, decía acá que, porque aquí están viendo también cuál fue la recuperación, y dice que a nivel mundial los montos de inversión extranjera directa aumentaron un 64% en el año 2021, o sea, de un año a otro aumentaron un 64%, alcanzando aproximadamente 1,6 billones de dólares. No obstante, América Latina y el Caribe perdió participación, como ya les había comentado, quedando solo con un 9%, y aquí es relevante porque dice lejano el 14% que registraron entre el 2013 y el 2014. Y uno no alcancé a ir a darme la vuelta a ver qué estaba pasando el año 2013 y 2014, que estábamos siendo más atractivos que en el año 2021 para esta inversión. Pero caer de un 9 a un, o sea, de un 14 a un 9 y no poderte recuperar me parece, bueno, hemos visto más tumulto en esta zona, hemos visto mayor inestabilidad que probablemente en esos años. Me arriesgo a comentar. Bueno, es que Latinoamérica tiene su ciclo. Hoy día ha habido harto tumulto, como tú escribías el rato atrás. El tema, el tema de Ecuador es una nueva deriva política de Latinoamérica. Lo que estamos viendo, nuevamente un escenario que no es muy prometedor por lo demás. Cero prometedor. Mm. Bueno, ¿y quiénes fueron los que se llevan la mayor parte de la torta de inversión extranjera? Adivina, querido Héctor, ¿quiénes son los que más se llevan? ¿Te atreves? A ver. La torta Ya vos, a nivel de país, a nivel de, ¿sí? de países, sí. Bueno, la Unión Europea y Estados Unidos. Era un poco tricky la pregunta porque la Unión Europea son varios países juntos. Entonces, la Unión, pues si estamos hablando de Latinoamérica, es factible compararle con la Unión Europea. ¿Quién me mueve la cabeza? No, pero ¿cómo comparable? Pero si, es otro volumen. En cantidad de gente, pues, Héctor, en Ah, ya, ok. países. Te lo concedo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, ¿y por qué no es lo mismo? A ver, ¿por qué no es lo Porque mismo? son economías muy fuertes. Son economías muy fuertes, son economías tremendas de economía. O sea, eh, Ya, pues, pero es que eso Alemania, estamos con 80 comparando. millones de habitantes, es una tremenda economía ojo, soportó las crisis económicas muy bien en Europa. Son separados muy bien. Y son otro tipo de industria. Recuerda que Europa vive mucho del turismo. O sea, todos vamos para allá, todo el mundo va para allá a turistear. Son economías distintas, y No otro todos se van perfilamiento. de, no todos ¿Ah? se van a turistar a Europa, Héctor. No, Ahí pero se te digo que cayó la el mundo cartera. en general, me refiero a que es turístico. Si tú ves Latinoamérica, nuestro modelo es extractivista. Entonces es mucho más precario el modelo económico que está diseñado en Latinoamérica versus Europa, donde el modelo ya está mucho más 2.0. El modelo económico que genera mayores ingresos. Y justamente un factor importante es el turismo.
son destinos, entonces es otro tipo de industria. Ya, a ver, vamos a seguir leyendo la noticia porque igual está interesante, porque dice la Unión Europea y Estados Unidos fueron los principales inversionistas en el 2021. No, aquí estoy mal, estaba leyendo mal. Son los principales inversionistas del 2021, representando el 36 y 34%. O sea, ellos Claro, fueron los que más invirtieron a nivel acá. ¿Y un cuáles tercio de la fueron? inversión norteamericana lo hacen los europeos, o sea, 60% lo hacen Estados Unidos y Europa. Claro, 70, 36, 34, Claro, 70. sí. Aquí a nivel latinoamericano. Las telecomunicaciones y la energía renovable se mantuvieron como los sectores que despiertan el mayor interés de la inversión extranjera para la realización de proyectos. Sin embargo, los anuncios de nuevos proyectos de inversión no repuntaron en 2021 y están en su punto más bajo desde el 2007. Esto coincide con el mayor interés de los inversionistas por el desarrollo de nuevos proyectos en las economías desarrolladas, principalmente la Unión Europea y Estados Unidos. O sea, se están quedando con los fondos internos finalmente. Así que Disculpa, tuve un problema. Está ok. sí, así que es súper interesante también ver, como yo me había equivocado, no es dónde se lleva la mejor inversión extranjera, sino quiénes son los que están invirtiendo a nivel latinoamericano, que Es son Estados decir, Unidos y la Unión música Europea. lo colocan los gringos y los europeos. Sí, y aquí es interesante lo que enfatiza el secretario Dime quién te ejecutivo. paga el sueldo y dime para quién bailas. Así, está bien, ya, ok. Sí, porque al final en una región con bajos niveles generales de inversión, la inversión extranjera directa es fundamental para el diseño de la política productiva. Y esto qué importante, ¿ah? Lo que está señalando aquí José Manuel Salazar, no puedo pronunciar su segundo apellido, Sirinax o algo así, es el secretario ejecutivo de la CEPAL, porque al final, ¿cómo nos estamos planteando nosotros como productivos? Y me voy aquí también a lo que señalabas tú anteriormente, que si somos extractivistas o no, si esa es nuestra matriz de producción y lo que nosotros les estamos entregando a los inversionistas extranjeros como principales fuentes de inversión. ¿Qué crees tú, Héctor? Yo creo que sí. Hay un libro que habla de eso. A ver, no me digas que el Plan Serena, porque ahí no. No, 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 ese es un libro antiguo. No, un libro más nuevo que tiene como 15 años, 12 años, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y hace alusión justamente, que no es la excusa tampoco, pero dice la conclusión de ese libro es reglas claras, pero repasa el tema justamente de la economía extractivista, lo explica y lo repasa. El autor se llama Acemoglu. Claro, entonces tenemos. Hace 14 años Ya, atrás el libro. y aquí te quiero llevar a algo que yo creo que, por lo menos para mí y para el 60% según la última encuesta académica, todavía es bastante relevante, que es qué tan claras van a quedar estas reglas en la nueva constitución, porque finalmente es el marco de donde bajan todas las reglas claras. Y en la medida que seamos capaces de cerrar ese capítulo, vamos a dar mayores salvaguardas, o sea, mayores certezas a aquellos que vienen a invertir dentro de nuestro país. Y ahí te traigo una buena noticia, Cuéntame. que al parecer estarían llegando a acuerdo. Comisión experta logra acuerdo transversal destrabando enmiendas problemáticas del anteproyecto de la Qué nueva bueno, constitución. No me dio qué al bueno. detalle de esto, pero me pareció por lo menos un muy buen titular. No, si es así, de verdad es un gran alivio porque finalmente necesitamos darle al país curso y estabilidad, un curso como corresponde y estabilidad. Y esa es la única fórmula que yo conozco, yo entiendo, para que la cosa... Te dije recién el libro, te cité el libro. Dice ese libro, que se llama ¿Por qué los países fracasan? Un libro antiguo, de 14 o 15 años, textual. Conclusión de ese libro es reglas claras. Si hay reglas claras, la economía empieza a fluir. Porque Claro, consecuencias de no reglas claras, economía débil, aumenta la cesantía, se escapa la inflación, y lo que estamos viviendo hoy día, cae la producción. Entonces hoy día vemos que hay un punto más de cesantía, y eso duele. Hay gente sin trabajo, tenemos trabajo precarizado, y finalmente tenemos una inflación, ojalá espero, más controlada. Pero si las reglas que se plantean a nivel de la Constitución quedan, o sea, eso, pero la Constitución en sí queda bien definida, y se logra cerrar ese ciclo este año, que esto es en diciembre, soy el primer fan de ir a votar a prueba. de Oye, ya salida, te mi exacto. voto. Esperemos cómo salga el documento, pero yo De- esperaría eso, porque necesitamos cerrar el ciclo y estabilizar el país para que aquellos que van a invertir, extranjeros o en Chile, vamos a hacer, gente hace emprendimientos, tengan claro su escenario. Porque hay factores que están golpeando. Cuando ocurre esto, esta inestabilidad, pasa lo que hemos visto. O sea, hoy se discute un sueldo mínimo, pero
hay que controlar la inflación. Se discute las pensiones, pero tenemos un tema grave, que tenemos un tercio de la gente, de las personas de nuestro país que están precarizados, es decir, no tienen futuro de pensiones, dependen mucho de la PGU. Entonces te das cuenta que hay esta alineación de factores económicos, políticos, puede hacer que afecte dramáticamente el futuro de nuestro país en corto y mediano plazo, e incluso en largo plazo. Por eso es fundamental que se logre un acuerdo político sobre la Constitución y ojalá tenga una buena salida. Y ahí también, mensaje importante, aquel que tiene el poder, que va a ser republicano en esta próxima constituyente, o sea, que está ahora ya, ¿cierto? O convención, como se llame, espero que tengan la mesura para poder sacar este proceso adelante, que todos ganamos, si no vamos a perder todos. Sí, bueno, la gracia de esto es que el acuerdo se está dando por, dice el principio de acuerdo sólido transversales que va desde republicanos hasta el Partido Comunista. Y eso por lo menos a mí me da la sensación de que vamos a tener menos gente que esté torpedeando el problema y generando dudas. Creo que el consuelo es un consuelo de tontos decir que estamos mejor que en otros lados. Igual, por ejemplo, cuando estamos mirando el litio en particular y vemos que se están desarrollando inversiones especiales en Perú donde van a poder hacer un aprovechamiento rápido de ese recurso y nosotros nos estamos quedando trabados en cómo lo vamos a hacer, en qué es lo que pasa con la empresa del litio aquí a nivel nacional, nos puede jugar una mala pasada. Yo les decía anteriormente, que ahora estemos mejor no significa que siempre vamos a estar mejor. Y dentro de ese mejor es mejor que los vecinos. Pucha, igual es Sí, como y el cuidado país de los porque ciegos, el tuerto es rey, po. lo que pasa es que cuando decimos estamos mejor, no estamos todos mejor. Hay gente que está sin trabajo, hay personas que están pasando mal. Entonces, la economía tiene que ser, y ojalá que todos vayan sumándose a este mejor, porque si no, el mejor no es real. Claro, porque cuando fue el estallido social, y yo creo que así lo entiendo, hay gente que se estaba quedando fuera de esta famosa fiesta del mejor. Y esa gente afectada fue la que un momento levantó la bandera y me aburrí. Y se dio el escenario. Entonces hoy día la gran lección deberá ser, señores, si estamos mejor todos, que sea todos. O que haya esperanza de que yo puedo ser parte del todo mejor y no me quede afuera. Capítulo aparte, ¿viste lo del Instituto Nacional? Perdón que te cambie de tema, pero lo viste ayer, ¿no? Sí lo vi, Héctor, Ya, y pero creo nada que más que eso. sí lo vi y es parte de las conversaciones también. Quizá que va en conjunto, porque cómo tú resuelves para las futuras generaciones, donde también los intereses y las necesidades cambian. Y ¿Mm? dentro del país convivimos distintas generaciones, distintas necesidades, y poner énfasis solo en unas y no en otras. Cuando hay personas que no tienen su tema cubierto inicialmente, no, no puedes quedarte solamente resolviendo los temas de si tienes baños plurigénero, cuando tienes personas que no tienen baño ni agua potable. O sea, Faltan 600.000 casas en Chile. Ese dato lo dijo la pasada Alicia y yo lo ya, pero, sostengo y lo revisé, es real. O sea, eso es dramático y eso, más que el baño plurigénero, es un tema relevante que afecta a muchas personas. ya, Seguridad. pero aquí también quiero ser un poquito abogado del diablo, porque Ay, Dios mío. cuando uno dice, pucha, me siento súper mal con el problema que yo tengo, no sé, por ejemplo, estoy teniendo problemas con una gran amiga y me siento pésimo porque tengo problemas con mi gran amiga. Y digo, chuta, en otro lado la gente está con cáncer, muriéndose de hambre y tienen como mil otros problemas. ¿Por qué me estoy achicando con el problema que yo tengo y tendemos a minimizar ese problema? Yo creo que poner de relevancia el problema que uno tiene, no tenemos que esconderlo, sino tenemos que enfrentarlo y solucionarlo y no quedarte pegado. En el Mm. caso de los cabros del Instituto Nacional y ese tipo de problemas que los aquejan a ellos, me parece sumamente válido que se traten de resolver, o sea, que tú pongas de manifiesto que no porque hayan otros colegios en los cuales están teniendo miles de otros problemas, ellos no puedan poner de manifiesto sus problemas. Ahora, ¿cómo pones de manifiesto esos problemas? ¿Cómo te haces cargo de mantener lo que ya tienes? De que no es la vía tomarse un colegio, sino que tú puedes tener un ente en el cual tú converses y buscar formas de solución y destrabar tu problema en particular que tuviste con tu amiga o con tu marido o con tus hijos en particular. No decir que es menos relevante para ti porque otras personas están peor que tú. Entonces, ¿cómo dentro de eso lo llevamos a una constitución donde tenemos personas que tienen problemas de agua, problemas de vivienda, problemas de acceso a la salud, acceso a la educación, versus personas que tienen problemas que se sienten fuera
de un Mm, reconocimiento. ¿Cachai? O sea, ¿cómo te mm, haces cargo de estos distintos problemas dentro de la Constitución? Yo creo que es un tremendo desafío. Y no porque hayan personas que tengan este problema, no te vas a hacer cargo de este otro también. Pero claramente son distintos niveles. Y es el desafío de eso. cómo tú lo enfrentas. Y como todos estos distintos problemas los abordamos en las distintas medidas dentro de la Constitución, yo creo que ese es el desafío que van a tener tanto el comité de expertos como el comité de expertos, el Consejo Pues Constituyente y constituyente. el circo que tenemos en el Congreso actualmente. Y el principal Mira, desafío está, creo yo, aquí solamente, Héctor, para terminar, en el diseño de nuestro sistema político. Porque si tenemos un buen diseño que efectivamente se haga cargo de entender las distintas susceptibilidades y dar respuesta a ese tipo de cosas, vamos a andar mucho mejor. de acuerdo. Espero que sea así y Dios te escuche. Y el diablo se haga el sordo. Ya, Sí, querido Héctor Maturana. un abrazo. Un abrazo y nos vemos en otro Política Podcast. Chao, chao. Saludos, gracias.